Buenos días. Buen día. Hola a todos. Prendan su cámara y apaguen su audio, por favor. Gracias. Hola, Tonia. Buen día. Y ahorita vamos comenzando, nada más que lleguen un poquito más. Mientras voy anotando los que ya estamos. Ale, Iván, Christopher, Adriana, ¿pueden prender sus cámaras? Gracias. Bien. Son 8:32. Vamos a darles 3 minutos y ya no vamos comenzando, ¿va? Que no va a ser así. No crean que es el primer día y no voy a dar clase. Me conocen, sí voy a dar clase. Nada más al rato, sí les voy a pedir a los que no han prendido la cámara que la prendan, porque recuerden que tengo que tomar la evidencia. Ya por ahí veo algunos, Ricardo, Ceci, que se van uniendo si quieren prender su cámara, por fin. Dianita, no sé si nos escuchas o tienes problemas de audio, hija. Tú me dices. Igual aquí tengo el celular y ya me van diciendo. Ya somos un poquito más. La clase pues ya se está grabando. Recuerden que la clase también se comparte. Y ya ya la pueden ver cuando ustedes gusten. Bueno. Voy a empezar a compartir entonces la presentación. Yo creo que ya se unieron varios. Y ya si se van uniendo más, pues ya los voy aceptando. ¿Ok? Ahorita ya no es tan necesario tener la cámara prendida, solo si ustedes gustan. Y de todos modos, cuando ya les diga que por favor la prendan, sí necesito que me apoyen con eso para poder tomar la evidencia. Entonces les voy a compartir la pantalla. Permítanme. Bueno, pues esta es la materia de arquitectura del siglo XX. Esta es nuestra primera clase. Esta es una materia pues muy interesante. En esta materia van a conocer un poquito más de lo que es la modernidad, de lo que le conocemos como arquitectura moderna, cuáles son sus principios, sus orígenes. Es bien interesante esta materia porque habla de cosas pues obviamente ya más hacia acá, ¿no? Habíamos estado viendo como arquitectura del pasado, historia de la arquitectura, arquitectura en México durante el siglo XIX, y ahorita pues ya básicamente es arquitectura del siglo XX. En este primer momento de arquitectura del siglo XX, vamos nosotros a pasar no necesariamente como al megamodernismo o a lo contemporáneo, pero así a los padres o a los arquitectos que de alguna manera nos heredan y nos heredaron las bases fundamentales de la arquitectura del siglo XX. Es una materia bien interesante, la metodología de trabajo va a ser la misma, vamos a compartir lecturas, vamos a compartir las presentaciones, todas van a estar para ustedes, va a haber examen tanto teórico y entrega de trabajos. La metodología de trabajo es similar, si no es que es la misma de arquitectura del siglo XIX, es la misma mecánica.
Esperemos pues que nos podamos ver de manera presencial antes de que termine el cuatrimestre. Me parece que pues ojalá que así sea, pero si no, pues de cualquier manera seguimos trabajando, ¿no? Otra vez están abiertos los canales de comunicación del WhatsApp, cualquier duda, cualquier inquietud, pues todos tienen mi número, tenemos nuestro grupo, esta actividad se sube a la plataforma, ahorita como es la primera semana no se les va a dejar como tal una tarea de investigación profunda, solamente va a ser una biografía de un arquitecto y fuera de eso nada más. El mismo formato de tareas, el de trabajo, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces no cambiamos nada de esa metodología. Vamos a comenzar entonces. Parece que ya van llegando varios. Lo primero que tenemos que definir nosotros, ahora que ya entramos a esta nueva etapa del mundo de la arquitectura en cuanto a su historia, es definir qué es la arquitectura moderna. Arquitectura moderna, pues, hay varias definiciones, hay varios contextos y se puede englobar en varios términos, pero básicamente es así como se le llama a todos los movimientos que vienen de manera arquitectónica a partir del siglo XX, arquitectura moderna como tal. Entonces, no es una sola corriente, no es un solo estilo, no es un solo movimiento, sino que son todas estas corrientes de pensamiento que hubo arquitectónico, propuestas arquitectónicas a partir de este siglo, es algo que le vamos a conocer como arquitectura del siglo XX, ¿no? Y en su defecto arquitectura moderna. Esta arquitectura moderna, básicamente las personas empiezan a llamarla así a partir de los 1920. Y también recuerden que ya les he platicado que no necesariamente las personas dicen, ay, estoy haciendo arquitectura de vanguardia, moderna. O sea, simplemente esa es la arquitectura que en el momento es la que define, es la que está en el mundo, es la que tú puedes compartir, porque tienes las herramientas para hacerlo. Entonces, por eso se le va a llamar arquitectura moderna. ¿Ok? Si hay alguna duda, me pueden interrumpir. Ya saben que esto, pues si ustedes también participan, adelante. Voy a acompañar la presentación de varias imágenes que tienen que ver con esta nueva postura, obviamente de lo que es la arquitectura moderna. Y pues la arquitectura moderna pues sí es una expresión totalmente, ¿no? Y recuerden que lo padre de la arquitectura es que no nada más es una expresión de algo que a Sandra se le ocurra, o que a Ceci se le ocurra, o que a Leslie se le ocurra, sino que tiene que ser como una expresión en base a lo que está viviendo el mundo actual y también los recursos que tenemos. Obviamente, el hombre de la prehistoria veía piedras a su alrededor, tenía como recursos las piedras, venía la arquitectura más como algo mágico y construía expresando lo que sentía con el material que tenía. Nosotros no, nosotros tenemos otro tipo de materiales y expresamos diferentes situaciones. Entonces, por eso va a ser así. Y pues bueno, aquí se rompe con estas tradiciones de, por ejemplo, el neoclásico, toda esta cosa como de lo que habíamos visto muy clásica, muy colonial, se va a romper totalmente, ¿no? Porque la ciudad necesita nuevos materiales, nuevos elementos y también una ciudad necesita nuevos espacios. Y también hay nuevos materiales. Entonces, si conjugamos esas dos cosas, pues va a haber cambios en la sociedad y obviamente lo tiene que haber en la arquitectura. Aquí en la arquitectura moderna dice innovación artística. ¿Por qué digo yo que es innovación artística? Los arquitectos se dejaron llevar también mucho por las corrientes pictóricas, por el arte, por las artes plásticas. Recuerden que dijimos que las artes plásticas era pintura, escultura y arquitectura. Entonces, la arquitectura pues se deja llevar por estas corrientes plásticas. Entre los más importantes vamos a tener yo creo que han oído hablar de Picasso. No sé si han oído hablar de él. Él es el padre del cubismo, es un pintor español. Entonces tenemos por ahí a Picasso, también tenemos por ahí a... ¿Mandé? ¿No? ¿Nadie? Perdón. También tenemos por ahí a algunos otros pintores, matiz, un poco de gas, en algunos aspectos de la luz, la iluminación, pero sí en la parte esta de la fracturación del espacio, como el cubismo lo dice, o ver un elemento, hagan de cuenta que Picasso vemos un rostro, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo ese rostro lo veo de frente, de la parte lateral, de todos sus ángulos y yo trato de plasmártelo? Entonces sí es algo bien interesante esta parte del cubismo y cómo la van a poner en lo que se llama purismo corbusiano.
que aquí vemos al arquitecto más imponente que va a ser Le Corbusier, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí sí se mueve mucho con esta parte del arte. O sea, empezamos con viendo el arte y viendo qué están haciendo estos artistas, y entonces el arquitecto hace una interpretación en sus obras arquitectónicas. También aquí empiezan a haber prefabricados, y el hecho de que haya prefabricados o que haya alguna producción que sea diferente, que ya no es tan artesanal, sino ya es un poco más mecánica, más global, pues también ayuda mucho al crecimiento de la arquitectura. Imagínense las grandes fábricas, las grandes bodegas, las aulas de algunas escuelas, universidades, como el Bauhaus, como todos estos que son importantísimos para la historia de la arquitectura, no pudieran haber sido si no tendrían como ese progreso, ¿no? Esa innovación de las artes plásticas. Pero bueno. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen es de la Villa Savoy, es de Le Corbusier, vamos a verlo un poco más adelante, pero todas las imágenes que estoy colocando son de esta nueva corriente y cómo esta corriente pues influye en la arquitectura, para que se vayan dando un poquito la idea, ¿no? Para muchos va a ser una arquitectura súper contemporánea, algo normal, pues sí, porque ya es arquitectura moderna. Y entonces, por primera vez, la arquitectura pues reúne muchas condiciones para dar una respuesta hacia la sociedad. Ya habíamos visto que la arquitectura ha resuelto muchos problemas sociales. El hecho de las colonias, de las ciudades, lo vimos con Porfirio Díaz, el mejoramiento urbano, lo vimos en el plan de Le Fan en Francia, lo vimos con el plan de Washington, lo vimos en el neoclásico, con muchos planes donde organizaban la ciudad de muy buenas maneras. Pero aquí la arquitectura ya te está dando una respuesta social, y esta respuesta social es que va a tratar de emplear edificios o construcciones que tengan un nuevo concepto en base a la nueva ciudad que tú ya tienes. Como ya es el siglo XX, tenemos las ciudades cada vez más grandes, tenemos ciudades donde, y ya ven que estoy hablando, que les dije que de 1920, tenemos ya ciudades como Nueva York, como Chicago, con la escuela de Nueva York, por ejemplo, los rascacielos, que es esta tendencia súper grande a construir de manera vertical. París está creciendo muchísimo, pero también está teniendo conciencia de los jardines, de los espacios orgánicos y todo. Entonces la arquitectura ya va a dar una respuesta. Tenemos ciudades impresionantes en el siglo XX como Brasilia en Brasil. Brasil es una ciudad que el gobierno decidió, vamos a construir la capital. Entonces, en un terreno, ahí construyeron la capital. Entonces tenemos a Oscar Niemeyer, arquitectos impresionantes latinoamericanos, que ellos lo que hicieron fue realmente aportar a construir ciudades y espacios que hicieran que la vida del ser humano fuese mucho más agradable. Y entonces le dabas una respuesta a las necesidades del hombre de hoy, no a las necesidades de tu abuelita, de tu abuelito, donde la casa era de ciertas circunstancias. Curiosamente, la casa del abuelito, la abuelita que yo estoy criticando ahorita, es la casa que tenemos que volver a retomar. La casa con el patio en el centro, con los portalitos. No sé si se acuerdan, alguna abuelita tiene por ahí una casa así, o alguno de ustedes todavía tiene una casa así, que llegabas y que la casa de la abuelita tenía, en el centro de la abuelita tenía una pila, y que entonces alrededor tenías tú la casa. Entonces sí tenías jardín como adelante y atrás. No sé si alguien de ustedes lo recuerda así. Hay casas que son de campo, o casas, por ejemplo, que me ha tocado ver a mí todavía en Senio, en Áporo, casas que me ha tocado ver en Pátzcuaro, que están en ese diseño. Incluso aquí en Ciudad Hidalgo, la casa de mi abuelita era así. Entonces tenías esta parte de la pila, y pues obviamente ahorita con el caso de la pandemia, pues eso ayudaría mucho a bajar el riesgo de contagio, porque la casa estaría totalmente aireada, no tendrías que salir o exponerte, sino que en el centro de la casa tendrías como toda esta ventilación, los servicios, y ya no te sentirías como tan en prisión de no poder salir a algún lado, porque tienes un jardín dentro de la casa. Y esta es la casa que otra vez se requiere por las necesidades a las que estamos llegando, ¿no? Pero bueno, la arquitectura del siglo XX no quiere decir que no haya respetado como las normas básicas de ventilación, orientación. O sea, sí la respeta, pero tiene una postura diferente. Eso es a lo que quiero llegar. Bueno, mande. Yo quería decir que yo Sí, pero yo le estoy dando clase a unos chicos que están acá. Usted al rato me dice su pregunta y se la contesto, ¿ok? Si quiere participar, pues anoten un papelito y al rato lo atiendo. Perdón, es que tengo aquí una persona que quiere participar, pero pues no puedo, está chiquito.
Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver básicamente nosotros, muchachos? Lo que vamos a ver son, esto que les puse aquí es lo que vamos a estar viendo a lo largo del cuatrimestre, son las ideologías y las características de la arquitectura moderna. Y pues básicamente vamos a tener estas escuelas, las escuelas que se llaman modelos y escuelas precursoras. No necesariamente es que sean una escuela, por ejemplo, no quiere decir que el arquitecta, vamos a ver, decir, ¿no? Que el arquitecto José Flores, él haya creado su propia escuela, sino que más bien hubo gente que vio al arquitecto José Flores y entonces le gustó mucho lo que hacía y por eso se dice que es una escuela precursora o un modelo a seguir. ¿Sí? Él por sí solo fue el arquitecto José Flores e hizo un trabajo impresionante. Todo el mundo, pues hubo gente que se tuvo empatía por su trabajo y entonces quiere diseñar, no igual que él, pero con las bases que él lo hizo. Entonces, por eso tenemos aquí estos modelos y escuelas. La primera escuela importante es la de la Bauhaus, esta se forma en Alemania. Tenemos a Le Corbusier, que es francés. Por primera vez tenemos aquí, ahorita en esta primera etapa, a Estados Unidos y más adelante vamos a tener tanto a México con Sordo Magdaleno como a Brasil con Oscar Niemeyer. O sea que sí vamos a estar en el mapa, no se preocupen. Y tenemos, pues les digo, a Frank Lloyd Wright con Estados Unidos y el constructivismo que fue una tendencia que es rusa. Entonces, como ven, son varias potencias unas porque son potencias enemigas, que fueron enemigas durante parte del siglo XX, como Estados Unidos y Rusia, potencias en el arte, como Francia, y potencias ideológicas, como Alemania. Entonces, estos países son los que van a estar impactando directamente o de primera mano en estos modelos y escuelas precursoras. ¿Ok? Para esto, pues sí, hay que tener muy en cuenta que tenemos diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de ideologías y también diferentes tipos de tecnologías. Entonces, estas tecnologías que tenemos o estos materiales, pues van a ser como todo lo nuevo, así como todo lo que pasa así en este mundo nuevo, ¿no? Y van a ser materiales y técnicas bien interesantes del siglo XX, bueno, ya a finales de lo que fue el siglo XIX empiezan estas tecnologías. ¿Alguien me quiere decir los materiales que cambiaron la arquitectura durante el siglo XIX? ¿Quién me apoya? ¿Quién se gana una participación? Lo vimos. Eran materiales que cambiaron. El acero y el cristal. El acero, el cristal y el concreto. Gracias, Lilia. Te De nada. ganaste una participación extra. Entonces, Ahí, así es. por favor, maestra. Ok, yo te la pongo, Lilia. Entonces, fíjense muy bien, estos materiales son los que sí logran que se cambie toda la arquitectura a partir del siglo XIX. Y nosotros, obviamente, pues lo vamos a aprovechar ahora en el siglo XX, ¿no? Aquí lo que vamos a tener nosotros, o lo que dice aquí quiero que sigan, es que las estructuras, como ya son más grandes, acuérdense que dijimos que en el siglo XIX, si no hubiera sido por el acero, pues por ejemplo, Porfirio Díaz no pudo haber hecho esas grandes obras que vimos que hizo, que eran ya con acero, que era el cascarón de acero y ya nada más estaba revestido, la Torre Eiffel, los puentes, todo eso se los expliqué apenas el cuatrimestre pasado, ¿eh? Así que ojo, porque esa pregunta era para tenerla súper fresca. Pero entonces ahora en el siglo XX estas estructuras son más demandantes. No es lo mismo ciertas estructuras que no tienen un soporte por ejemplo, hacer rascacielos. Por ejemplo, el Empire State, el Chrysler, las torres ¿Estructuras qué, gemelas. maestra? Perdón. Buenos días. Hola, ¿qué pasó, Ceci? Dijo, ¿estructuras qué? Perdón, que no lo entendí. Cada vez más grandes, o sea, cada vez más que requieren un mayor análisis estructural, como el Empire State, el edificio Chrysler, todas estas, ¿no? Y entonces estos nuevos materiales, pues lo que hacen es que ahora sí el arquitecto diga, ok, ya los tenemos, ya se usaron, pero vamos a replantearlos de una manera diferente. Si vieron el acero en todo lo que hizo Porfirio Díaz, sí está presente en algunos lados, pero está revestido. Entonces, nosotros, tú y yo, o los que les guste la arquitectura, vamos a saber que el Palacio de Bellas Artes, que el Palacio de Comercio, que todos estos palacios, pues son cascarones de acero que están recubiertos, ¿sí? Que tienen mármol. Eso lo sabemos tú y yo porque lo hemos estudiado, pero las personas lo ven y piensan que es de mármol y entonces por lo tanto piensan que es muy viejito. Ahora no, ahora los arquitectos del siglo XX dicen pues que se vea, pues si tiene concreto que se vea,
Si tiene acero, que se vea, ¿no? Para eso es. Entonces, esa es una postura diferente. Ya no tener tecnología en la construcción y disfrazarla de movimientos del pasado, como el barroco o como el neoclásico, cosas así, sino que ya hacerlo con una visión diferente de la aplicación de estos materiales. No sé si me explica. Y entonces, aquí, déjenme ver de acá porque de repente vi, de repente no. Esta obra que tenemos es de Le Corbusier, se las puse de hecho como imagen, ¿no? Si ven, ya aprendí a hacer más cosas en la plataforma, ya sé poner más imágenes, todo este rollo. Hay que actualizarlos. Entonces les decía, el hormigón, muchachos, pasa a ser una parte bien importante. Es así como de, como ese dicho que dicen, pues, ¿cómo dicen? Se me fue el dicho. Pero el caso es que el hormigón pasa a ser así como, ok, está de hormigón, no lo disfraces, déjalo de hormigón, o sea, no pasa nada. El hormigón también expresa. Y aquí en México vamos a tener arquitectura padrísima con hormigón. O sea, sí, el hormigón lo dejas en diferentes texturas, pero es hormigón. Por ejemplo, tenemos ay, ¿cómo se llama? Donde es los conciertos de Luismi, donde es, ay, se me fue el nombre. Ayúdenme, ahí en México, en Reforma, que tiene forma de piano, que es donde Luis Miguel se presenta y todo esto, todos los artistas. ¿No se acuerda nadie? El Auditorio Nacional, maestra. Ándale, Juanito, gracias, ese. El De Auditorio nada. Nacional, por ejemplo, es puro concreto, se ve padrísimo. También tenemos, por ejemplo, el Colegio Militar también, y varios, ¿no? Elementos así. Y pues el Maestra, yo hormigón, también he visto hospitales que ya los revisten de puro concreto y ya se ven muy padres porque, o sea, ya es todo concreto y nada más para decorar ponen muros así grandes y decorativos y se ven, y resalta el concreto. se ve padrísimo, así. Y de hecho, pues ya nada más pones alguna vegetación, algo de color, y se ve increíble. Por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? Esta es una torre de viviendas de Le Corbusier, y pues es de concreto con acero, y ya nada más vas como intercalando algunos colores básicos, y es barato, es rápido, y pues es el material más importante que van a tener durante el siglo XX. Entonces, por eso aquí les puse importante el hormigón, debido a todo esto, pues es lo que se hace más increíble hacia la vista, ¿no? Es rápido, barato, es fácil de colocar, es muy padre. Bueno, entonces vamos a checar en la siguiente. Maestra, Mande, Juan, te escucho. hormigón y concreto es lo mismo. Es que el hormigón puede estar, o sea, el concreto básicamente sí es un sinónimo, pero aquí en el hormigón vamos a hablar de un hormigón armado. Entonces, para que dé este soporte o para que lo puedan colocar, le colocan unas mallas, Juan, ¿sí las has visto? Sí. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre por ejemplo, entre estas dos. No sé si me expliqué. Sí, Esas maestra. llevan unas mallas especiales y ya es sobre lo que vas a colocarlo. Entonces es de esa manera, como para tenerlo como muro de soporte y al mismo tiempo como muro decorativo y de repente pulirlo o dejarlo así. Lo vamos a analizar bien en lo que es el colegio militar que utilizaron esta tecnología. Y bueno, Es pues como, sí, dime Miguel. es como la malla que ponen en los taludes. Ajá, sí, Miguel, así, exactamente. De ese tipo de malla, que hay diferentes grosores, espesores y características constructivas, como todo material, que hay un mundo de ellos, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa para que los arquitectos empiecen a voltear a ver estas partes? Ahí les puse una imagen, que están un poquito feas, pues es normal, pues es la guerra. Durante el siglo XX, pues hubo movimientos obviamente violentos, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y el pensamiento que se tenía en ese entonces, pues era un pensamiento, de pronto empezó a ser como muy ideológico en cuanto la gente se peleaba mucho por esta parte de a qué país defender o con quién estar o demás, ¿no? Entonces hubo varias diferencias entre lo que eran las creencias culturales, políticas, las religiosas, y obviamente la arquitectura y el arte también, porque pues aquí vemos una separación del mundo oriental con el occidental, China y Japón desde un lado, de pronto Alemania tiene un pensamiento, todos ustedes lo saben, Hitler y demás, la Primera Guerra Mundial, y México hasta el momento, al principio, no intervenía.
pero yo creo que todos han oído hablar de Pearl Harbor y entonces es cuando los japoneses pues derriban y bombardean varios barcos y dentro de estos barcos o buques que eran escuelas realmente, derriban 2 de México, ¿no? Entonces México es cuando entra a la Segunda Guerra Mundial y bueno, es algo muy, muy interesante cómo había esta filosofía de la guerra, ¿no? De los muchachos muy jóvenes queriendo ir a luchar, queriendo ir al frente, de todos los horrores que vive Europa, de todo lo que a veces en América se desconocía que estaban pasando los judíos o otros pueblos, o los japoneses, los campos de concentración tan feos que tenían para los ingleses o para los estadounidenses. Básicamente era para los ingleses al principio, entonces era muy feo. Había mucha violencia y había gente que decía pues que no eras patriota porque no te ibas a la guerra. Y en cambio otros se quedaban a estudiar o demás. Y este mundo de guerra les tocó a los abuelos o a los padres de algunos de nosotros, bueno, básicamente a mis abuelos, a mis padres ya no. Este tipo de movimiento pues hace que también se vea reflejado en hacer cosas más rápidas, ¿no? O sea, cosas más duraderas, más resistentes, ya no tanto como a veces por el lujo, sino por la practicidad. Y esto se ve reflejado. Y pues vamos a ver, ya no crean que me voy a extender tantísimo, vamos a ver algunas obras que son como hitos. Hitos significa que son como las imágenes, como el manifiesto de que aquí estoy, véanme, o sea, yo soy el movimiento moderno. Y vamos a observar estos 2 hitos que son como con lo que comienza esta parte, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes el concreto, aquí tenemos el hormigón armado, ¿sí? Entonces aquí lo pueden ver un poco de color, un poco simplemente de manera muy cruda y ya está. La primera obra que vamos a analizar es la Fábrica Faust. Este es de Walter Gropius y Adolf Meyer. Y este está elaborado en 1913, cuando acá estábamos en nuestra revolución. Esto estaba haciendo en Estados Unidos. ¿Por qué una fábrica y por qué dicen que aporta al movimiento moderno? Veamos la fachada, vamos a analizar un poco. Si buscamos la fachada, no tiene una perspectiva o no tiene un panorama que nos recuerde algún movimiento que hemos visto. No sé si me explico. No se ve como barroco, no se ve como renacimiento. ¿Sí me estoy explicando? Ya hay una ruptura entre el pasado y el presente. ¿Qué pasó? Emanuel, de hecho, déjame saber. Yo creo que no es el momento ni el lugar, Mané. Entonces, si vuelves a mandar un mensaje de este tipo con groserías a todo el grupo, te voy a expulsar de mi clase. No estoy jugando. Bueno, entonces les decía, aquí tenemos esta fachada y rompe con toda perspectiva, rompe con todo panorama, rompe con las estructuras que sabíamos o que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y pues aquí ustedes lo pueden ver, tenemos concreto, tenemos acero, tenemos cristal, todos estos movimientos que ya sabíamos que existían y que de alguna manera ya lo teníamos. Bueno, entonces nada, permítame porque se me trabó aquí. Ahí voy. Bueno, entonces vamos a ver algunas características de esta obra de la fábrica Faust. La fábrica Faust es una fábrica, les dije que estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Perdón, se me fue la onda. Este está en Alemania, no sé qué, lo estaba confundiendo. Discúlpeme, por favor. Ahí un tache para la maestra. Esta fábrica está en Alemania. Es una de las fábricas icónicas de este movimiento, como les decía. Tiene un conjunto arquitectónico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. O sea, imagínense, es una fábrica declarada Patrimonio de la Humanidad. Y está declarada Patrimonio de la Humanidad precisamente por todo lo que contribuyó a esta nueva corriente de la filosofía de la arquitectura moderna. Y pues una arquitectura, como dice ahí, arquitectura temprana moderna. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que todavía no estaba como bien fundamentado, pero ya estaba en ese proceso. Este es el edificio principal. Quiero que vean acá donde está el puntero. La fachada lo que hace es que no está pegada
La fachada no está pegada a la estructura. Quiero ustedes que noten que la fachada está hacia adentro. Es decir, se deja con pilares, se saca la fachada y hacia el interior está la fábrica. Aquí estaría la fábrica y la fachada sería un revestimiento. Esto es algo nuevo. En caso de una bomba, un bombardeo o algo, un impacto, no da directamente a la estructura, sino que es un cascarón. No sé si me estoy explicando. Y aquí lo pueden ver con las plataformas de las escaleras. Entonces están separadas, por así decirlo, que es algo que se ve muy común en algunos edificios, pero no está tan común en ese momento. También íbamos a tener algunas de estas esquinas, esquinas estaban con cristal, había cristales en algunos momentos, en algunos puntos, pero estos cristales o estos vidrios están aquí. Quiero que chequen justamente en la esquina donde está aquí el láser. Vean, por favor, lo fino que es la estructura. Simplemente nada más es el acero. En cambio, lo constructivo está hacia el interior, lo del soporte. Entonces, esto realmente sí separa mucho a lo que habíamos estado viendo. Vas a utilizar el acero y el cristal para poder, de alguna manera, tú tener una individualidad en lo que es el interior con el exterior, ¿sí? Y pues aquí en esta fábrica, pues es una fábrica donde se hacen turbinas, donde obviamente había ruido y demás, y eso también nos ayuda un poco a esta parte del sonido de las superficies, ¿no? Aquí tenemos nosotros otra vez la imagen. Entonces vean aquí, vean por favor, este es el cubo de las escaleras, y aquí podemos ver. Los materiales son materiales del lugar, hay ladrillo, hay concreto, hay acero, hay cristal, pero la postura es diferente al colocarla. Acá tenemos obviamente una de estas, ¿cómo se llaman? Pues que son los para donde escapa el vapor, el calor, todo este rollo, ¿no? Bueno, y ya por último, porque este es el último edificio que vamos a analizar el día de hoy, este es la escuela del Bauhaus. No sé si se han fijado cuando escriben ustedes en Word que les dice letra Bauhaus. Ah, bueno, pues es esa letra de esa escuela. Es una escuela de diseño y este es su edificio. Es una escuela de artes. Aquí en esta escuela se trataba de que fuera una escuela donde tú aprendieras a hacer diseño, arquitectura, artes plásticas en general. Y esta también la hizo Walter Gropius. Este está en 1925 más o menos. Empezaron como la construcción desde el 19, pero el arquitecto sí, pues el grupo de Walter Gropius, él tenía, digamos, como la parte de esta obra, ¿no? Vean ustedes todo lo que es este edificio. Es muy similar a muchas escuelas, la UNAM, la Michoacana, a muchos centros educativos, incluso, por ejemplo, esta postura de los salones con las ventanas, tenemos en CESOM. Este tipo de arquitectura es la que marca cómo van a ser las universidades a partir del siglo XX, que son módulos que están separados y que son o muy orgánicos en el lugar en donde se coloquen, grandes esplanadas, como lo tenemos en CESOM, separados los salones, diferentes módulos, exactamente. Eso llegó gracias a la Bauhaus, ¿sí? Y entonces la Bauhaus, pues lo que puso fue valorar el arte y poder tener una buena escuela para que personas que quisieran experimentar con el arte, con la arquitectura, con cualquier proceso visual o de artes plásticas, pudiera tener un lugar para poder desarrollar este movimiento, ¿sí? Bueno, esta es la estructura. Aquí vemos, aquí este es un camino, tú puedes pasar por aquí. Así hay muchas universidades, por ejemplo, en Canadá hay muchas universidades así, que tienes el camino por en Estados Unidos, aquí en México, y dentro de los mismos campus a veces nada más es para que puedas pasar con el transporte de los autos de las personas de servicio del complejo educativo, ¿no? Pero esto que está aquí, esta imagen, el hecho de tener de una vía a otra vía, o sea, que sea una vía, ¿no? Un paso, y que puedas tener este corredor que tiene aquí obviamente su estructura, es algo muy novedoso. Y este esqueleto lo va a permitir, ¿no? El esqueleto que tenemos aquí. Todo esto, pues, es acero. Todo esto hace que se vea frágil porque tiene cristal, pero al mismo tiempo es muy resistente. Y esta imagen, pues, es así como la más icónica de la Bauhaus. ¿Sí? Permítanme un tantito. Listo. Estas nada más eran las dos obras.
Aquí sí ya les voy a pedir, por favor, que todos prendan sus cámaras. Les pido que prendan sus cámaras, por favor. Bueno, y voy a pasar lista. A ver quién está. Ya habíamos visto que estaba Lilia, Iván, Adri, Ale, Christopher sigue, sí. Ceci, Leslie, Iris, José, Manuel, Néstor, Juan, Dianita, ¿no hace frío? Sí, ¿verdad? Se ve que hace frío. Rodrigo, Omar, Ricardo Quintero. También Miguel ya no está. ¿Sí estabas, no, Miguel? O se salió, o se le salió, no sé. José Flores ya dije. Ok, nadie faltó, ¿ah? No, parece que no. Parece que tú estás. Nada más sí, a ver si pueden prender las cámaras. Yo, maestra, sí me mencionó. Sí, sí te mencioné. Ah, ok. No te preocupes. Sí las mencioné. Bueno, pues permítanme tantito nada más. Tantito. Y ahorita las apagan. Todavía no las apaguen. Todavía no la apaguen. Por favor. Gracias, chicos. Ahora sí ya. Bueno, pues entonces los veo. Ahorita les mando el link para la próxima clase. Nuestra próxima clase la tenemos a la 1, que es elementos urbanos. ¿Sí? Bueno. Pues gracias y nos vemos al ratito. Hasta luego, maestra. Ay, que estén bien. Bye, Hasta más tarde. Buenas tardes. Ay, una Almuerzo peinada. rico. Bye.